Bueno, comenzamos con el tema de la suma de Riemann. El objetivo es emplear la notación sigma para escribir y calcular una suma por en medio del método de Riemann. Entonces, el sigma es este signo de la sumatoria y consta de varias partes. ¿Sí? Hay un índice de la sumatoria que comienza en un primer valor y hay un último valor de n. Y ya después de aquí va la fórmula para los términos. Aquí a mano derecha hay una imagen en donde pueden ver que hay una curva con distintos rectángulos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar para que ustedes vean después la relación que tiene esta sumatoria, ¿sí? Implica que voy a sumar estos rectángulos y esos rectángulos constan de un área, la cual puede calcularse por medio de su ancho por el largo. Bueno, a manera de introducción, ¿sí? Vamos a ver que se estudia la integral definida antes de la indefinida, puesto que aquella puede ser abordada a partir del acto concreto de medir áreas. Sí, entonces primero estamos comenzando prácticamente con la definida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo medir un área si no está definida de qué punto a qué punto voy a llegar. Se incluye la notación sumatoria para que el alumno la conozca y la maneje en la representación de sumas de Riemann. La notación sigma es esta, ¿sí? Una letra griega. Y por ahí ya habíamos visto la notación sigma, cómo se escribía, ¿sí? Y habíamos visto también estos ejemplos que se muestran a continuación, ¿sí? Esos son ejemplos de notación sigma, ¿sí? Entonces, todo esto que está aquí y que representa un 21 está abreviado en esta sumatoria que dice i igual a 1 hasta 6 de i. ¿Sí? ¿Qué me representa? Me representa un 1 porque comienza en 1, ¿sí? Todavía no llega hasta 6, ¿sí? El siguiente sería el 2 más 3, como es sumatoria, por eso va el signo más, ¿sí? Más 5, más 6, ¿sí? Entonces, cuando i ya llegó a 6, ya es igual a 6, ya termina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Sumar todos estos números y es el 21. Entonces, este 21 puede representarse por medio de esta suma o puede representarse por medio de esta notación utilizando el sigma. ¿Sí? Acá tengo otra que también representa el 21. ¿Sí? Y aquí puedo ver que la i no comienza en 0, no comienza en 1, perdón, comienza en 0 y avanza hasta el 5. ¿Sí? Sin embargo, la operación, ¿sí?, es i más 1. Entonces, i comienza en 0, 0 más 1 es un 1. El siguiente se incrementa y sería 1 más 1, 2, y así se va hasta llegar al 5. ¿Sí? El 5 más 1 es el 6. ¿Sí? El 6 ya no es igual al 5, ya no entra y se queda hasta ahí. Entonces, hace la sumatoria y también me da un 21. El siguiente ejemplo, el C, puedo ver que la J, ¿sí?, no comienza ni en 0 ni en 1, sino que comienza en 3. ¿Sí? Y de ahí llega nada más hasta el 7. ¿De quién? De J cuadrada. ¿Sí? Aquí puede ir cualquiera, lo que sea que yo quiera representar o abreviar. ¿Sí? Entonces, el 3, comienza el 3, como está J al cuadrado, es 3 al cuadrado, el siguiente 4, ¿sí?, hasta el 7. Ya cuando el 7 es igual a 7, pone 7 al cuadrado, se incrementa el 8 y ya no entra. ¿Sí? Si yo hago las operaciones de 9 más 16 más 25 más 36 más 49, que serían los cuadrados de esto, me daría 135. Después tengo un inciso D que no utiliza J ni I, sino que utiliza el subíndice K e inicia en 1 hasta N. Y la función es 1 sobre N por K al cuadrado más 1. Entonces, esta K se va a ir sustituyendo por los valores que tiene aquí hasta llegar a N. ¿Sí? Entonces, aquí como llega hasta N, entonces cuando llega a NK, entonces K se transforma en N al cuadrado más 1. Y les decía que tenía un
último ejemplo en donde era la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿sí?, de la función f de i por x i, perdón, delta x, que en realidad es el ancho. Esto es lo que se conoce como suma de Riemann. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, incrementar el valor de xi y evaluarlo en la función. Eso me va a dar la altura y lo va a multiplicar por el ancho representado por delta x. Después se va a pasar al siguiente valor de i y lo va a evaluar en la función. El resultado lo va a multiplicar por el ancho. Y como llega hasta n, entonces es hasta xn. ¿Sí? Eso significa, sí, que esa altura va a llegar hasta n. Entonces, ahorita vamos a ver en el ejemplo cuánto es el valor de n. Es decir, que n casi tiende al infinito. Se hace tan grande n que el ancho disminuye. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a ver. Para trabajar con esto, necesitamos 4 fórmulas. ¿Sí? Las voy a poner aquí en otro color. Creo que se ven mejor así. A ver si la alcanzan a ver mejor. Entonces, tengo las propiedades y reglas de la suma empleando la notación sigma. Entonces, las primeras son propiedades, en donde dice que si tengo una constante por AI, es igual a que yo saque esa constante K fuera de la sumatoria y nada más se me quede la función o la operación AI. ¿Sí? La siguiente regla, o propiedad más bien, dice que si tengo una sumatoria de una operación que es una suma o una resta, es válido que la separe, ¿sí? Que separe AI y BI como sumatorias, y ya sea que se sumen o se resten. ¿Sí? Después de ahí, tengo principalmente 4 reglas de la notación sigma. Tengo la de la constante y dice que esa va a ser igual a la constante por n. ¿Sí? Posteriormente tengo otra que es la sumatoria de i y dice que esta es igual a n por n más 1 sobre 2. La tercera se refiere al sigma de i al cuadrado. ¿Sí? Esta dice que es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Tengo la cuarta y esa se refiere la de i elevado a la 3. ¿Sí? Entonces, esa dice que es equivalente a n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Bueno, teniendo estas propiedades y estas 4 reglas, lo siguiente que voy a hacer va a ser que de esas 3 reglas, porque de la primera esa no se puede, así se va, K es igual a K por N, ¿sí? Pero de la sumatoria de I, la de I al cuadrado y la de I al cubo, voy a despejar y me voy a quedar nada más con el término dominante. Lo demás que me dé ya no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque se me va a hacer un término, se me van a hacer un montón de operaciones y al final me van a quedar n's. Y cuando aplique la propiedad que dice que cuando el límite de n tiende al infinito, se hace 0, es decir, al final los voy a eliminar. Entonces ya desde ahorita solamente voy a utilizar el término dominante. Entonces comienzo con la regla 2 y dice que es n por n más 1 sobre 2. Si yo multiplico esta n por esta n, me queda n cuadrada sobre 2 más n por 1 me queda n2. Dijimos la clase anterior que solamente voy a considerar el que tenga el exponente más alto, en este caso n al cuadrado sobre 2. Para la tercera regla, que es i al cuadrado, dice que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Si multiplico n por n más 1, me queda esto mismo que tenía acá. ¿Sí? N cuadrado más n, esto que está acá. N por n, n cuadrado, más por más
más n por una n. ¿Sí? Ahora, me falta multiplicarla por 2n más 1 sobre 6. Si multiplico, me quedaría de esta manera. 2n al cubo, ¿sí? Más 3n cuadrada más n sobre 6. Aquí ya pude estar simplificando, ¿sí? Ya pude simplificar sobre 6 en el siguiente paso, ¿sí? Es decir, ustedes hacen la operación de este por este. Es una multiplicación de dos binomios. Sí, aquí ya simplifiqué, ya hay un término que ya simplifiqué. Entonces, si a este primero le saco mitad, me queda 1 n al cubo sobre 3. El siguiente le saco mitad, le saco tercia y me quedaría n al cuadrado sobre 2. El siguiente sería n sobre 6. Únicamente voy a considerar el que está elevado a la potencia más alta, que es este que acabo de resaltar. Sí, entonces, ¿qué significa? Que cuando sea i al cuadrado, ya no voy a utilizar este, voy a decir n al cubo sobre 3. Y así para i al cubo, ¿sí? Voy a reemplazarlo después de hacer todas estas operaciones, por ahí pueden comprobar, ¿sí? Que me queda n a la 4 sobre 4 más n al cubo sobre 2 más n al cuadrado sobre 4. Me quedo con el que está elevado a la potencia más alta. Entonces, i al cubo va a ser igual a n a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Entonces, teniendo ya esos valores del término dominante, ahora sí voy a resolver ahorita un ejemplo. Entonces, habíamos dicho que la sumatoria de Riemann es esta que tengo aquí. La sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en xy por el ancho que es delta x. Aquí en la figura que está a mano derecha puedo ver que el ancho es el que queda aquí en el eje de las x y que está comprendido entre los límites de a y b. Y f de xy, que sería esto, es el valor que obtengo, aquí está, y que corresponde a y. Y es el valor del evaluado en la función, el valor de x. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se denomina la suma de Riemann, que voy a utilizar rectángulos que tienen un ancho y una altura, y dependiendo del número de rectángulos, ¿sí? Los voy a sumar y cada uno va a tener un área, y a medida que sean más rectángulos, me voy a aproximar al área exacta. Volviendo a recordar por ahí, habíamos dicho que una expresión, ¿sí?, se puede representar de distintas formas. Una es, como lo tengo acá en la parte de arriba, que es de manera algebraica, y digo f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Esta f de x también se representa como una y. ¿Sí? Es lo mismo, y igual a x al cuadrado. También lo puedo tener en forma de una tabla. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pongo los valores de x y acá los valores de y. Se dice que y depende de x, ¿sí? Es una variable dependiente. También puedo tener aquí como f de x, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo, ¿sí?, en la función f de x igual a x al cuadrado? Bueno, si aquí ya x le di el valor de menos 2, ¿sí?, bueno, pues lo sustituyo en la función y sería en la x menos 2 elevado a la 2. Esto equivale a decir menos 2 por menos 2, me quedaría 4 positivo. Lo mismo pasa con el 1, menos 1. Aquí sustituiría y diría menos 1 por menos 1, me quedaría 1. Si fuera 0 al cuadrado, pues me quedaría 0. Si fuera 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Y si fuera 2, diría 2 por 2, 4. Si yo grafico en esta tabla, ¿sí?, me daría de resultado esta imagen. Aquí el 1 con el 1. El 2 que está en el eje X con el 4 que está en el eje Y. Y me puedo fijar que es una parábola. ¿Sí? Entonces, esta es una representación gráfica. La tabla es una representación tabular. Y esto que está acá es una representación algebraica. Ya si quieren darlo a conocer como una representación verbal, bueno, pues diría que esta parábola, ¿sí?, tiene la forma como de un cono. Entonces ya estaría representada en forma verbal. Entonces, pero las 4 significan lo mismo. Esta
es lo mismo que esta y esta tabla representa esto, ¿sí? Entonces, aquí nada más era para recordar que f de x, ¿sí? Igual a x al cuadrado, aquí me da un par ordenado. Si yo escribo aquí el par ordenado es menos 2,4, es decir, obtuve el de x, que sería menos 2,4, ¿sí? Entonces, el primer valor es x, el segundo valor es y. Sí, entonces siempre voy a recordar que f de x es lo mismo que y. Ahora sí, ya voy a entrar de lleno a lo que es la suma de Riemann. Y dice que es aquella sumatoria, ¿sí?, en la cual se hacen varias subdivisiones del área bajo la curva. Es decir, la curva la parto en muchos rectángulos, ¿sí?, del mismo ancho. Entonces, si obtengo en un rectángulo el área, recordando que el área es base por altura, entonces voy a decir que voy a encontrar el área de esa curva, ¿sí?, mediante la suma infinitesimal, porque aquí se va hasta n, de esos rectángulos. Entonces, a medida que esos rectángulos sean muchos más, ¿sí?, significa que me voy a aproximar al área exacta. Existen por el método de los rectángulos, ¿sí?, ya sea que sea como el que está aquí a mano izquierda, que se llama rectángulos inscritos. Significa que son ángulos por debajo de la curva. Los que tengo acá a mano derecha son rectángulos por encima de la curva, ¿sí? Esto significa que el área de esta curva me va a resultar mayor que el área exacta, mientras que los que están por debajo el área va a ser menor que el área exacta. El área exacta es esta que tengo aquí en el centro, ¿sí?, que igual está definida entre esos mismos límites de A y B, ¿sí?, pero esta ya es de manera exacta. Entonces, inscritos, circunscritos. Y voy a comenzar con el ejemplo que nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Si tengo esta función f de x igual a 2x al cubo más 4/5 de x en el intervalo que va de 1 a 5, aquí ya tengo que el valor exacto es 1608 sobre 5, equivalente a 321.6 unidades cuadradas. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a identificar quién es A y quién es B. A va a ser el límite inferior, que en este caso es el que está más a la izquierda, y es 1. Y B, el que está más a la derecha, que es 5. Voy a calcular el ancho, ¿sí?, que van a tener esos rectángulos. En este caso, es esta fórmula B menos A sobre N. Entonces sería 5 menos 1, 4 sobre N. ¿Sí? Ese es el ancho de los N subintervalos y significa que N es un número muy grande. Después voy a calcular el valor de XY, que es la abscisa del extremo derecho en el que se forman los rectángulos entre 1 y 5, es decir, cómo va a ir avanzando en el eje de las X, este XY. Y la fórmula es A más I por el ancho, ¿sí? Entonces, A siempre comienza en 1, más I por el ancho, que es 4 sobre N, que se acaba de calcular, y me quedaría 1 más 4 por I, o I por 4, me queda 4 por I sobre N. ¿Sí? Esto es como va a estar aumentando. Entonces, la suma de Riemann había dicho que es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de la función f de XY por el ancho. Entonces, la sumatoria va a comenzar igual desde I igual a 1 hasta N, pero ahora f de XY va a ser la función que me dieron. 2x al cubo más 4/5 de x por el ancho. ¿Sí? Recordando lo que tenía, aquí está el ancho, aquí está la abscisa, aquí está mi función. ¿Sí? Entonces voy a comenzar resolviendo por la suma de Riemann. Entonces la vuelvo a poner 2x al cubo más 4/5 de x por el ancho. ¿Sí? Entonces esta sumatoria que va de I igual a 1 hasta N, este 2 lo voy a poner aquí y la X la voy a sustituir por la X que tengo aquí. ¿Sí? Es decir, por XY,
que es 1 más 4i sobre n. Pero me voy a fijar que esta x está elevada al cubo. Por lo tanto, este binomio lo tengo que elevar también al cubo. El siguiente es más 4/5, pero de x nada más, que sería 1 más 4i sobre n. ¿Sí? Hasta aquí voy en esta parte. Me falta multiplicar por el ancho. Y el ancho es 4 sobre n. El siguiente paso, ¿sí?, es lo mismo, únicamente utilicé, en vez de paréntesis, utilicé corchetes y el 4n lo pasé al otro extremo de acá. ¿Sí? Entonces, antes de quitar estos paréntesis, debo despejar este binomio al cubo. ¿Sí? Si no sé cómo es el binomio al cubo, voy a revisar bibliografía y me fijo que dice que un binomio al cubo es igual al cubo del primer término, más 3 veces por el cuadrado del primero multiplicado por el segundo, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo, y el último término más el cubo del segundo término. ¿Sí? Aquí yo ya no hice este 1 más 4 ahí desglosado como está aquí. ¿Sí? Únicamente ya puse la multiplicación. Bueno, entonces sería 2 por, voy a expandir este 1 más 4i sobre n al cubo, me tienen que dar 4 términos. Y dice que el cuadrado del primero, el primer término es un 1, al cubo, perdón, sería 1 por 1 por 1, me queda 1. Más, dice 3 por x, por el primer término al cuadrado, pues este 1 al cuadrado es 1, por 3 me quedaría 3. Ahora por y, en este caso es el segundo término, que es 4i sobre n. Entonces, 3 por 4, 12i sobre n. Más, dice 3 veces por el primero, que sería 3 por 1, 3, por el cuadrado del segundo. El segundo sería este 4i sobre n. ¿Sí? Todo esto se eleva al cuadrado. Sería 16i al cuadrado sobre n al cuadrado. Por 3, pues sería 16, perdón, por 3 me daría 48i al cuadrado sobre n al cuadrado. Más, ¿sí?, dice el cubo del segundo término. Bueno, entonces multiplicaría 4i sobre n por 4i sobre n por 4i sobre n. Comienzo con el coeficiente 4 por 4, 16 por 4, 64. Y luego i por i por i por i sería i al cubo sobre n al cubo. ¿Sí? Listo, ya está expandido este binomio al cubo. Y el otro nada más multiplicaría este binomio a 4/5 porque no está elevado a ninguna. 4/5 por 1 me quedaría 4/5 más, por este más me quedaría más. 4 por 4 y me quedaría 16i sobre 5 por n me quedaría 5n. En el siguiente paso, multiplicaría, ¿sí?, ya voy a multiplicar el 2 por este 1, por este 12, por este 48 y por este 64, ¿sí?, para eliminar este corchete. ¿Sí? Entonces me quedaría 4 sobre n por la sumatoria que va de i igual a 1 hasta n, de 2 más 24i sobre n más 96i cuadrada sobre n cuadrada, así hasta llegar acá. ¿Sí? Ahora, me fijo que tengo términos comunes. Cuando digo términos comunes son aquellos que tienen la misma literal elevado al mismo exponente, ¿sí?, o que son iguales. En este caso, el 2 más 4/5 son iguales, ¿sí?, son términos independientes, no tienen ninguna variable. Ahora, si yo lo quiero transformar en quintos, este 2, pues nada más multiplico 2 por 5 y me queda 10/5. Si yo divido 10 entre 5, me queda el 2. Pero en quintos sería 10/5. 10/5 más 4/5, el 5, que es el denominador, se pone y únicamente se suman los numeradores, que sería 10 más 4 sería 14/5. El siguiente, me fijo qué términos son iguales. Entonces, este i sobre n es este i sobre n. Entonces, ¿cuál es la operación que voy a hacer? Pues voy a
juntar 24i sobre n más 16i sobre 5n. ¿Qué significa? Bueno, que este 24 lo voy a transformar a quintos. Entonces lo multiplico y 24 por 5 me quedaría 120i sobre 5n. ¿Sí? Si yo divido 120 entre 5, me va a dar este 24. Sí, pero ya lo transformé a 120 i sobre 5n más 16i, me va a dar este 136i sobre 5n. El otro, no hay ninguno, se pone igual, 96i al cuadrado sobre n al cuadrado. El siguiente, no hay ninguno igual, se pone lo mismo, 128i al cubo sobre n al cubo. ¿Sí? Hay una regla que vimos al principio que decía, sí, que puedo sacar las constantes. Bueno, en este caso primero lo voy a poner así, 4 sobre n. ¿Sí? Voy a multiplicar esta constante, entonces, perdón, por la sumatoria, y sería la sumatoria de 14 sobre 5. La siguiente sería, también esta sumatoria multiplica esto, y sería la sumatoria de 136i sobre 5n. ¿Sí? El siguiente está la sumatoria también multiplicando, y pasaría igual, nada más que sería aquí sumatoria de 96i al cuadrado sobre n al cuadrado. Más la siguiente sumatoria sería de i igual a 1 hasta n, pero ahora de 128i al cubo sobre n al cubo. ¿Sí? Entonces, recordemos que la primera regla decía que si lo tenía así, es igual a que multiplique a cada uno. ¿Sí? Después de ahí hay otra, que es la segunda regla, dice que las que sean constantes las puedo sacar fuera de la sumatoria, excepto 14 sobre 5, esta no. ¿Sí? Esta se queda así como está. Pero la siguiente, ¿sí? Nada más voy a dejar dentro la sumatoria de i, ¿sí? 136 sobre 5n se saca fuera como una constante. El siguiente sería 96 sobre n cuadrado, lo saco fuera y nada más me queda con la sumatoria i al cuadrado. La última, entonces me quedaría nada más i al cubo y el 128 sobre n al cubo quedaría fuera multiplicando la sumatoria. ¿Sí? Esa es la segunda propiedad. ¿Para qué? Para que yo pueda aplicar las reglas de la sumatoria de i. Bien, me paso a la siguiente diapositiva. Ya apliqué las reglas, ahora voy a aplicar las identidades de la sumatoria. ¿Sí? Y hay 4 principales que se mencionaron al principio. Entonces tengo la de la constante por a, y dice que eso va a ser igual a nada más tener la constante multiplicada por una n. Después tenía la segunda, que era la sumatoria de i, y dijimos que voy a ocupar nada más el término dominante, es decir, donde tenga una i, lo voy a sustituir por n al cuadrado sobre 2, donde tenga una i al cuadrado, n al cubo sobre 3, y así con las demás. Bueno, pues aquí volví a poner los resultados, ¿sí? Para que ya lo fuera sustituyendo, para aplicando ya las identidades de la sumatoria y utilizando el término dominante. En la primera sumatoria, ¿sí? Si ya aplico la identidad, ya el sigma desaparece. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la primera regla, dice que es una constante, ¿sí? Por a, es una constante, aquí es una constante, entonces dice que me va a dar como resultado la k, que es la constante, 14 sobre 5 multiplicado por una n. ¿Sí? Siempre va a ser así. Si tengo una constante, me va a aparecer la constante multiplicada por n y desaparece el sigma. El siguiente sería 136 sobre 5n. ¿Sí? Ahora, este sigma lo voy a sustituir por n al cuadrado sobre 2, ¿sí? Que está multiplicando. El siguiente es más 96 sobre n al cuadrado. Ahora voy a multiplicar por la identidad de la i al cuadrado. ¿Sí? Y el i al cuadrado, no voy a utilizar todos, nada más el dominante, por n al cubo sobre 3. El siguiente, 128 sobre n al cubo, ¿sí? Lo voy a multiplicar por la sumatoria de i al cubo, y es n a la 4 sobre 4. ¿Sí? Aquí ya desaparecieron las sumatorias, se sustituyeron por
sus términos dominantes. Ahora, aquí voy a multiplicar por 4 sobre n, ¿sí? 4 sobre n. Entonces me fijo que si multiplico 4 por 14n, me queda 56n sobre 5 por esta n, me queda 5n. Más, aquí tengo 136 por 4, me queda 544 sobre este 5n. Por esta n me queda 5n al cuadrado y únicamente le agrego por n al cuadrado sobre 2. Más el siguiente, 96 por 4 es 384 sobre n al cuadrado por n, me queda n al cubo. Por este n al cubo sobre 3. Más 128 por 4 me queda 512 sobre n al cubo. Por esta n me queda n a la cuarta. Por n a la cuarta sobre 4. Entonces, aquí me quedaron poquitos términos. Si hubiera utilizado todos estos, ¿sí? Hubieran aparecido 1, 2, 3, 4, 5 términos más, ¿sí? Y que en realidad se harían 0. ¿Por qué? Porque hay una regla por ahí que dice que cuando el límite n tiende al infinito, se hace 0. ¿Sí? Entonces, me había quedado en esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí n entre n se elimina y nada más me queda 56 quintos, más el siguiente, ¿sí? 544 entre 10, simplifico y me queda 272 sobre 5. Esta n al cuadrado con esta n al cuadrado se eliminó. El siguiente, ¿sí? Este n al cubo con este n al cubo se elimina y nada más me queda 384 entre 3, me queda 128. El siguiente, este n a la cuarta, por entre este n a la 4 se elimina y me queda 512 entre 4. Sí, me da un valor entero y es 128. Entonces, 128 más 128 me da 256. Me fijo que estos sí tienen quinta, entonces estos 256 lo transformo a quinta. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues 256 por 5 me daría, y 256 por 5 me quedaría 1280 quintos. 1280 quintos más los 272 que tengo ahí, más los 56, me quedarían los 1608 quintos unidades cuadradas. Esto sería aproximadamente igual a 321.6 unidades cuadradas, el cual coincide con el resultado que era el exacto. ¿Dónde voy a encontrar estas aplicaciones? Pues las aplicaciones de la integral principalmente están para cálculo de áreas y volúmenes, longitudes de curvas, desarrollos en series de Fourier, transformadas, cálculo de áreas planas, cálculo de longitud de curvas, integrales impropias, integrales de Euler, teorema del valor medio, etc. ¿Sí? Entonces, ¿dónde voy a poder aplicar también la suma de Riemann? Dice, en matemáticas, la suma de Riemann es un método de integración numérico que nos sirve para calcular el valor de una integral definida, es decir, el área bajo una curva. Sin embargo, ¿cuándo voy a utilizar la suma de Riemann? Cuando no sea posible utilizar el teorema fundamental del cálculo, que es el que vamos a ver posteriormente. Y a partir de aquí, la primera actividad entonces sería calcular, ¿sí?, por medio de la suma de Riemann estos ejercicios.